Capítulo 6. Oh hermano, brillaba el sol y la hierba estaba verde. Un joven Mark Grayson cavaba en la tierra con una pequeña pala de jardinería, con los zapatos manchados de barro. Para cualquiera que lo observara desde la ventana de la cocina, parecía un niño normal jugando al aire libre. Curioso, atareado, imaginativo. Pero si mirabas más de cerca, si veías lo que buscaba, quizá notabas algo más. Bajo la tierra fresca, había construido algo. Un pequeño cementerio. Uno para pájaros. Ardillas. Animales callejeros, todos destrozados antes de llegar. Mark contempló un pequeño pájaro que forcejeaba en sus manos, con el ala torcida de forma antinatural y las plumas sobresaliendo en ángulos irregulares. Piaba débilmente, asustado y dolorido. Inclinó la cabeza, observando cómo se movía su pequeño pecho y el pánico en sus ojos. Mientras Mark sonreía, no era una mueca de alegría sino algo frío y vacío. Apretó más fuerte el pájaro y escuchó cómo sus huesos crujían bajo sus dedos. «Quiero ver cómo eres por dentro», susurró. Los gritos de los pájaros se agudizaron y con un crujido se detuvieron. Más tarde esa noche, Debbie le preguntó por qué tenía la camisa sucia. ¿Por qué tenía rasguños en el brazo? Mark se encogió de hombros. «Encontré un pájaro muerto y traté de enterrarlo». Ella sonrió. «Es muy amable de tu parte, cariño». Él asintió porque siempre sabía qué decir. Esa fue la parte fácil. Mark siempre era el callado durante el recreo. Otros niños corrían y gritaban, jugaban a la mancha o discutían por fútbol. Mark estaba sentado solo debajo de un árbol, afilando un palo contra una roca. No necesitaba compañía. En realidad, no. A veces, esperaba que los profesores no lo vieran y caminaba detrás del cobertizo, donde jugaban los niños más pequeños. Encontraba a uno pequeño y tímido y le decía algo bonito. Luego los empujaba hacia abajo, les tiraba del pelo y les retorcía los dedos con mucha fuerza durante los juegos. Todo mientras sonreía. Si lloraban, se disculpaba. Sabía cómo aparentar pena. Pero en su interior, estaba catalogando cuánto tiempo tardó su miedo en convertirse en silencio. Qué fácil era controlar a alguien una vez que sufría lo suficiente. Con el tiempo, Nolan empezó a notarlo. Sus instintos viltrumitas percibían algo diferente en Mark, algo más oscuro, incluso para alguien de su especie. «Eres cruel cuando nadie te mira», le dijo Nolan una vez. Mark levantó la vista del libro que fingía leer. «Solo tengo curiosidad». «Esa curiosidad te hará poderoso», dijo Nolan, pasando junto a él, «o peligroso». Mark sonrió cuando los pasos de su padre se desvanecieron. «¿Por qué no ambos?» Desde el principio, el mundo de Mark siempre se había inclinado hacia el control, no hacia la empatía. El dolor hizo que la gente obedeciera, el miedo los mantuvo a raya. Y cuando finalmente descubrió lo que realmente era, lo que verdaderamente significaba el poder, él no lo dudó. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una suave neblina, pintando el cielo de un tono gris opaco cuando un automóvil silencioso se detuvo frente a la casa de los Grayson. Dentro, un niño pequeño estaba acurrucado contra la puerta del coche, tan silencioso, tan quieto que parecía más una estatua que un niño. Era Naruto, de no más de 5 años. No lloró ni preguntó a dónde iban. «Estamos aquí», dijo Nolan mientras apagaba el motor. Naruto no se movió. Nolan rodeó el coche, abrió la puerta trasera y se agachó a su lado. El chico ni se inmutó. «Vamos», dijo Nolan en voz baja. «Hace más calor adentro». Naruto miró hacia arriba, sus ojos eran lo único vivo en su rostro, brillantes, de un azul intenso, cargados de confusión. No habló. Pero salió, con los puños apretados en las mangas de una sudadera 2 tallas más grande. Caminaron juntos por el sendero. La casa se alzaba enorme bajo la lluvia. La puerta principal se abrió y Debbie estaba allí, con el pelo húmedo de cocinar y un suéter viejo sobre los hombros. Se detuvo al ver al niño junto a su marido. Nolan no dijo nada al principio. Solo hizo pasar a Naruto y luego se volvió hacia su esposa. «Necesitamos hablar». Dentro, Naruto se encontraba parado torpemente en el pasillo, mirando las fotos familiares en la pared. En la mayoría de ellos había un chico. Moreno. Sonriente. A veces con una sonrisa burlona. Naruto sentía que lo observaban.
Desde lo alto de las escaleras, Mark, solo unos años mayor, se asomó por la esquina. Se miraron a los ojos por primera vez, dos hijos del mismo padre. Uno nacido de sangre. El otro, sacado de algo ajeno. Ninguno de los dos habló mientras las voces en la cocina se alzaban. «Tuviste otro hijo». La voz de Debbie se quebró y la incredulidad se fusionó con la furia. «¿Y nunca me lo dijiste?» «No lo sabía», respondió Nolan rotundamente. «Hasta hace poco». «¿Dónde está su madre?» «Muerto». Algo en Debbie se quebró ante esa sola palabra. Sus manos se aferraron al mostrador y su voz se apagó. «¿Cómo?» «Murió cuando él era un bebé», dijo Nolan. «No la recuerda. Ha estado entrando y saliendo de casas. Solo». Debbie giró la cabeza. Le ardían los ojos. «Así que simplemente, lo trajiste aquí. Así sin más». «Mark ni siquiera lo sabe, se acostumbrará», dijo Nolan. «Naruto es fuerte. Se adaptará. Ese no es el punto». Nolan permaneció en silencio. Debbie meneó la cabeza y la rabia se transformó lentamente en algo más. Ella salió de la cocina y se paró en el pasillo, donde Naruto ahora estaba sentado acurrucado en el escalón inferior, observando en silencio las sombras en la pared. Su voz se suavizó. «Naruto». Él levantó la vista, mientras ella se agachaba, encontrando su mirada. No había familiaridad allí, ninguna conexión maternal instantánea. Solo el lento y doloroso reconocimiento de lo que él era. Un niño, sin madre, simplemente, existiendo. Ella extendió la mano y apartó un mechón de cabello rubio mojado de sus ojos. ¿Tienes hambre? Él asintió. Y así, sin más, se puso de pie. «Haré algo». Nunca fue su hijo biológico, pero Debbie lo quería igual. Le vendaba las rodillas raspadas, le preparaba la comida y lo abrazaba cuando las pesadillas se volvían demasiado fuertes. Ella se aseguró de que él nunca se sintiera como un invitado. Y Naruto, aunque nunca lo dijo en voz alta, llegó a verla no como un reemplazo, pero como era la única madre que realmente había conocido. La cocina no había cambiado. Los mismos suelos de baldosas. El mismo calendario descolorido que seguía marcando el mes equivocado. El mismo reloj que hacía tic-tac silencioso sobre la nevera. Olía a café, huevos y a algo ligeramente dulce, quizá a canela. Naruto estaba sentado a la mesa, con los codos apoyados en la madera y la mirada yendo del vapor que salía de su taza al suave ruido de Debbie moviéndose alrededor de la estufa. No se había dado cuenta de lo mucho que había extrañado esto. Tranquilo. Se sentía mal, pero también dolorosamente bien. Frente a él, Nico estaba acurrucada en una de las sillas, con una de las sudaderas de Naruto. Sus manos sostenían una taza caliente, aunque no había bebido ni un sorbo en minutos. Lo observaba. Estudiándolo, con esa misma ternura angustiada de alguien que intenta descubrir cómo sostener algo que podría desmoronarse. Debbie se giró y colocó un plato de comida delante de él. ¿Aún te gustan los huevos blandos? Naruto parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Sí. Gracias. Ella sonrió suave, cansada, pero sincera. No dijiste mucho anoche. No sabía qué decir. No te preocupes, respondió ella, sirviéndose café. Ya estás en casa. Eso es lo que importa. Él bajó la mirada hacia su plato. Era él. Nico finalmente habló. Dormiste en una silla toda la noche. Naruto la miró. No quería despertarte. Parecías que no habías dormido en días. Él no respondió porque ella tenía razón. Los últimos días, o semanas, en Flaxan se habían desvanecido en una pesadilla de fuego y gritos. De perderse. De casi perder el último hilo de humanidad que aún le quedaba. Ella era ese hilo, junto a Debbie. Debbie se sentó a la mesa, observándolos a ambos con una calidez que solo emanaba de años de silenciosa preocupación. No indagó. Simplemente me sentí. Comí. Los dejé estar. Porque a veces, las cosas más sencillas, el desayuno, el silencio, estar cerca de quienes no se habían dado por vencidos contigo, eran la armadura más fuerte de todas. Naruto finalmente tomó su tenedor, pero no comió de inmediato. Miró a Nico. ¿Aún me ves igual? Ella lo miró fijamente, apretando con fuerza los dedos alrededor de su taza. No lo sé, admitió.
Veo al tú que me sostuvo cuando me desmoronaba. El que me salvó. Hizo una pausa. Pero también vi de lo que eras capaz. Vi en lo que casi te convertiste. A Naruto se le hizo un nudo en la garganta. No quiero ser como él, dijo en voz baja. Ni como Mark. Ella extendió la mano sobre la mesa y la colocó sobre la de él. Entonces no te preocupes. Debbie vio a esos dos niños obligados a crecer demasiado rápido, cargando con mucho más de lo que cualquier niño debería. Ella extendió la mano y apartó el cabello de Naruto de su rostro como solía hacerlo cuando era pequeño. Siempre has tenido opciones, cariño, dijo con dulzura. Eso es lo que te hace diferente. Él asintió lentamente. Porque tal vez ella tenía razón. Quizás todavía había un camino a seguir. Una manera de volver a sentirnos humanos. La campana resonó por los pasillos de la preparatoria Reginald Bell Johnson, rebotando en los casilleros y mezclándose con la charla apagada de los estudiantes cansados. Era extraño lo ruidoso que era todo, lo rápido que se movía, lo normal que era. Naruto caminó a través de todo como un fantasma. Algunas cabezas se giraron al pasar. Algunos niños murmuraban, otros se quedaban mirando. Todos habían oído los rumores sobre él, sobre Inevitable. Ya no llevaba el uniforme, pero lo sabían. La sangre no se borra de un hombre así. Aún así, siguió caminando. Con la sudadera puesta, la mochila baja, los auriculares puestos, pero en silencio. El mundo giraba a su alrededor, pero él no giraba con él. Llegó a su casillero y se apoyó en él por un segundo, cerrando los ojos. Tratando de respirar, tratando de sentirme normal. Pero entonces vio a Amber. Estaba junto a la fuente, con la cara vuelta. A primera vista, nada parecía extraño. Pero Naruto había pasado años aprendiendo a observar a la gente para interpretarla. Y ella se movía rígida, rozándose las costillas con la mano como si le doliera respirar. Él dio un paso adelante, ella se giró y sus miradas se cruzaron. Por una fracción de segundo, pareció que iba a hablar. Entonces Naruto vio el moretón a lo largo de su mandíbula, medio oculto debajo del maquillaje y una bufanda. Naruto no dijo nada, además de que realmente no necesitaba hacerlo. Amber miró hacia otro lado inmediatamente, con los hombros tensos y las manos temblando un poco. La mente de Naruto daba vueltas. No la había visto desde su regreso. Ni siquiera había pensado en ella en medio del caos. Y ahora esto. Apretó la mandíbula. Sabía exactamente quién lo había hecho. Su único hermano, Mark. Naruto simplemente la vio alejarse, encorvado y en silencio, mimetizándose con la multitud como si nada hubiera pasado. Como si nada estuviera mal. Pero algo había pasado. Y su hermano había dejado una mancha. En clase, Naruto apenas oía una palabra del profesor. Sus dedos tamborileaban lentamente sobre el escritorio. Los alumnos a su alrededor susurraban, pasaban notas y reían a carcajadas. La normalidad de todo aquello era abrumadora. Nico se sentó a su lado, dibujando sin entusiasmo en el margen de su cuaderno. Lo miró y vio la tormenta en sus ojos. ¿Qué es? Él no respondió. Pero su voz cuando llegó, era fría. Él la golpeó. Nico parpadeó. ¿Quién? Naruto miró por la ventana, donde el cielo estaba en calma. Pero en el interior algo oscuro había empezado a moverse. Marca. Nico miró con una expresión triste. Ya veo. Ella respondió. Los pasillos habían empezado a escasear a medida que los estudiantes entraban a sus clases, y el timbre final sonó en lo alto. Naruto y Nico caminaban uno al lado del otro en silencio, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. La miraba constantemente, no con una mirada sutil, sino genuina y preocupada. La que provenía de alguien que casi lo perdió todo una vez y no estaba listo para arriesgarlo de nuevo. ¿Estás bien? Preguntó en voz baja. Nico lo miró. Su cabello negro con puntas verdes le caía justo sobre un ojo. Esbozó una media sonrisa, pero no llegó a sus labios. ¿Pensabas que no entraría? Apartó la mirada, frotándose la nuca. La verdad es que no. Pensé que querrías descansar más. Estar en cualquier lugar menos aquí. Sí, admitió, con la mirada al frente. Pero necesitaba algo normal. Aunque solo fuera fingir.
Doblaron la esquina hacia su siguiente clase y se acomodaron en sus asientos justo antes de que la profesora empezara a hablar. Naruto estaba sentado cerca, a un escritorio de distancia, pero la miraba como si esperara que desapareciera en cualquier momento. Ella se inclinó un poco más cerca y bajó la voz. Y las voces son silenciosas cuando estoy cerca de ti. Naruto parpadeó y sus ojos se dirigieron hacia ella. Las voces. ¿Aún las oyes? Nico asintió, con la mirada al frente. No como antes. No son gritos ni visiones. Son más bien, susurros. Débiles. Pero cuando estás cerca, ella se encogió de hombros. Se quedan en silencio. Naruto no sabía qué decir. Pero algo en su pecho se suavizó. No tienes que dar explicaciones, dijo. Con que estés aquí, es suficiente. Nico giró la cabeza ligeramente, mirándolo a los ojos. Eres lo único que parece real ahora. Él simplemente asintió, en silencio. Porque él sentía lo mismo. Incluso rodeado de 100 estudiantes, ella era la única que lo hacía sentir con los pies en la tierra. Mark estaba en lo alto de un rascacielos, con la ciudad extendiéndose bajo él. El viento le tiraba de la capa, pero permaneció inmóvil, con la mirada fija en el horizonte. Había notado el sutil cambio en el comportamiento de Naruto. La distancia en su mirada, la vacilación en sus acciones. Su hermano se estaba alejando. Los labios de Mark se curvaron en una sonrisa burlona. Así que, hermanito, estás empezando a ver las grietas. Volvió la mirada al cielo, las nubes se arremolinaban amenazantes. Pero no te preocupes, te recordaré dónde perteneces. Mientras tanto, en un apartamento oscuro, Armstrong Levy estaba sentado solo, la habitación envuelta en sombras. Las paredes estaban adornadas con fotografías, imágenes de Invincible, Omni-Man y Naruto en diversas batallas y momentos. Cada foto estaba marcada con notas, hilos rojos que las conectaban en una red de obsesión. Sobre la mesa, frente a él, yacía una desgastada fotografía de su familia. Sus dedos recorrieron los bordes, deteniéndose en los rostros de su esposa y su hijo. Sus ojos, antes llenos de esperanza y ambición, ahora ardían de venganza. Me lo quitaron todo, susurró con voz temblorosa. A mi esposa, la voz de mi hijo, todo por su culpa. Apretó los puños y la fotografía se arrugó. Pero les haré pagar. Había sido policía. Un historial limpio. Buen corazón. Un firme defensor de la protección de los inocentes. No era ingenuo. Había visto monstruos ocultos tras máscaras, pero creía en la rendición de cuentas. Aún recordaba el día. Armstrong había llegado a lo que solía ser su casa, pero ahora estaba tapiada como si fuera la escena de un crimen. Entró corriendo y encontró rápidamente lo que quedaba de su familia. Cuando Armstrong lo encontró, el niño estaba cubierto de hollín, cortes, sus pequeñas manos temblaban mientras señalaba en silencio el cráter donde estaba su madre, cabeza aplastada, sangre salpicada por todas partes. JR no había hablado desde entonces. Ni una palabra. Solo gritaba mientras dormía. Ahora Armstrong ya no era policía. Primero lo habían dado de baja por trauma, dolor, ira. Comprensible. Pero cuando llegaron los informes que exoneraban a Invencible, diciendo que no era su culpa, ya que Invencible estaba salvando la ciudad ese día, Armstrong estalló. Lo encontraron en el ayuntamiento 2 días después, con los puños magullados por haber golpeado una foto enmarcada de Omni-Man en la pared. Perdió su placa. Luego su pensión. Lo había perdido todo, ahora lo único que le quedaba era rabia. Volvió a mirar la pared. Docenas de fotos de Mark. Pero lo que llamó su atención esta vez, fue la imagen a su lado, un artículo de noticias. Esa foto había circulado por todas partes tras la invasión flaxana. El otro hermano, decía el titular. El defensor inevitable de la Tierra. Pero Armstrong sabía la verdad. Era otro asesino en potencia. Había visto cómo Mark miraba a la gente. Pero Naruto, había vacilación. Conflicto. Como si aún no hubiera decidido quién era. Armstrong tensó la mandíbula. Aún tienes tiempo de caer tú también. Su mirada volvió a la fotografía de Mark. O tal vez te haga ver cómo se siente. En un rincón de la habitación, JR. Estaba sentado en un cojín.
No levantaba la vista de su cuaderno lleno de dibujos, la mayoría de monstruos con ojos brillantes. A veces luchaban contra hombres con capa. A veces ardía. Armstrong se levantó lentamente y se acercó a su hijo, agachándose junto a él. Le puso una mano suavemente en el hombro. ¿Todavía la ves? No. JR no asintió. No habló. Simplemente dibujó. Los dedos de Armstrong se cerraron con más fuerza alrededor de su hombro. Lo arreglaré, hijo. Te lo juro. Su voz se quebró. Le haré pagar. Besó la parte superior de la cabeza del niño, se levantó y se volvió hacia la pared de fotografías. En el centro ahora colocó uno nuevo. No de Mark. No de Nolan. Sino de Naruto. Apartando la mirada de la cámara, captado en un momento raro y honesto. «Me llevarás hasta él», susurró Armstrong. Luego apagó la luz. La lluvia caía con fuerza sobre la ciudad esa noche, nublando las ventanas y empapando los tejados. Acalló las sirenas. Ahogó los susurros. Pero no pudo silenciar las intenciones, no las que se gestaban en los rincones de mentes como la de Mark. Muy por encima del mundo, descansando sobre una torre de observación de acero negro construida en secreto más allá del alcance del radar civil, Mark estaba junto a Nolan, ambos observando las tormentas atravesar el cielo con distante indiferencia. Los relámpagos centellearon, los truenos rugieron, pero ninguno se inmutó. Dentro, el aire era cálido, limpio y silencioso. Una serie de proyectores holográficos mapeaban partes del globo. Los sectores estaban etiquetados. Los centros civiles se iluminaban en un suave naranja. Los puestos militares estratégicos parpadeaban en rojo. Todo eran datos. Calculado. Listo. Nolan dio un paso adelante, con los brazos a la espalda. Su barba recién crecida le daba un aire aún más frío. Su voz era como una piedra arrastrada sobre acero. La Tierra está dividida. Fracturada. Políticamente inestable, moralmente agotada. Y los superhéroes, hizo un gesto hacia el mapa. No están más unidos que los gobiernos a los que sirven. Mark no respondió. Tenía la mirada fija en un único punto rojo. Washington, después de Cristo ya ni siquiera necesitas destruir el planeta, continuó Nolan. Solo inclina la balanza. Presiona los puntos de presión adecuados. Y cuando caigan, nos rogarán que tomemos el control, terminó Mark, mientras una lenta sonrisa se dibujaba en su rostro. Nolan asintió una vez. Exactamente. No hubo ninguna mención de Naruto, ni un pensamiento sobre su ausencia. Nolan ya sabía lo que Mark sospechaba. Naruto se estaba convirtiendo en un lastre. Déjalo que pretenda jugar a ser humano por ahora. El mundo no necesitaba dos reyes, solo necesitaba el adecuado. Mark se apoyó en el borde de la ventana, con los brazos cruzados, observando cómo otro rayo atravesaba el cielo. No miró a su padre cuando habló a continuación. «Sabes que alguien vendrá por nosotros tarde o temprano». Nolan levantó una ceja. «¿Naruto?» Mark sonrió con suficiencia. «Tal vez». La voz de Nolan permaneció inmóvil. «No se volverá contra nosotros». Mark rió entre dientes. «Quizás, quizás no. Él nos seguirá, es el camino Viltrumita». Mark se giró levemente, lo justo para mostrar el brillo en sus ojos. «Si se acerca», dijo Mark con naturalidad, «me aseguraré de que entienda lo que realmente se siente el duelo». A Mark no le importaba el estilo Viltrumita, todo lo que quería era que su hermano dejara de jugar a ser humano y estuviera a su lado para gobernar el mundo. ¿Era demasiado pedir? La casa de los Grayson siempre había sido extrañamente pacífica. A pesar de todo lo que quedaba afuera, batallas entre supervillanos, tensión política, conspiraciones susurradas, la casa en sí seguía siendo la misma. Luces cálidas, pisos crujientes, olor a comida fresca y la silenciosa resiliencia de Debbie anclando todo en su lugar. Esta noche, Naruto, Nico y Debbie estaban sentados alrededor de la pequeña mesa del comedor. Los platos estaban limpios, el aire se llenaba con el suave jazz de la radio de la cocina, y por un instante, un frágil instante prestado, fueron una familia. Naruto se recostó en su silla, con los brazos cruzados y la mirada perdida hacia el techo. Nico estaba sentada a su lado, con las piernas dobladas, bebiendo té, mientras sus dedos recorrían el borde de la taza.
Debbie, sentada frente a ellos, miró a ambos con una suavidad familiar en sus ojos. «¿Sigues pensando en ella, verdad?», preguntó Debbie en voz baja. Naruto parpadeó. «¿Quién?». «Ámbar». Naruto asintió levemente, apretando los labios hasta formar una fina línea. «La vi en la escuela. Tenía moretones». No dijo nada, pero no terminó la frase. Debbie exhaló, reclinándose en su asiento, con los brazos cruzados. «Quizás deberías intentar ayudarla». Naruto levantó la vista, frunciendo el ceño. «Es Mark. Ese no es mi problema». Debbie se inclinó hacia adelante. «No importa. Quieres ser un héroe, ¿verdad? Los héroes no pueden elegir». Naruto no respondió inmediatamente. Sus palabras resonaron en su cabeza. Se quedaron allí, resonando, pero no estaban solas. La voz de Mark, cruel y divertida. El tono de Nolan, autoritario, inevitable. Están por debajo de nosotros. No eres humano, Naruto. Estás destinado a gobernar. Cerró los ojos. Y en lo más profundo, la guerra comenzó de nuevo. Naruto quería ayudar a la gente. Sí, quería proteger a los inocentes. Pero, ¿se esforzaría cada día? ¿Salvaría a desconocidos? Viviría en las trincheras de la humanidad mientras algo antiguo y poderoso en su interior suplicaba elevarse, conquistar. Su padre le había dicho desde muy pequeño que la obediencia es fuerza. Eso era lo que Nolan le había inculcado. Incluso ahora, Naruto podía sentirlo. Esa atracción. Esa necesidad desesperada y vergonzosa de complacer al hombre que lo había criado como un ama. Debbie lo había ayudado a superarlo. Le había dado el espacio para sentir. Para pensar. Para elegir. Pero aún lo tenía dentro. La obediencia. El silencio. La forma en que se estremecía por dentro cada vez que mencionaban el nombre de Nolan. Y ahora, sabía la verdad. Nolan y Mark iban a apoderarse de la tierra. Se acabaron las máscaras. Se acabaron las pretensiones. Miró a Nico, quien lo observaba con preocupación, pero no insistió. Pensó en Debbie, quien jamás aceptaría ser gobernada. Nunca traicionaría a la humanidad. ¿Y ahora qué? ¿Pelearía con su hermano y su padre? ¿Podría él? ¿Lo matarían si lo intentara? ¿Podría matarlos? Las preguntas lo quemaban. Y por una vez, Naruto no tenía respuesta. Él simplemente se sentó allí en silencio, con una tormenta silenciosa rugiendo detrás de sus ojos. Pero Debbie lo vio. Siempre lo había hecho. Ella extendió la mano por encima de la mesa y la colocó suavemente sobre su muñeca. «Siempre has tenido la opción», dijo. La voz de Naruto, cuando llegó, era poco más que un susurro. «No, si lo hacen para mí». Habían pasado días desde la última vez que Nico había dormido de verdad. Las ojeras no eran solo por las pesadillas, sino por la presión de todo lo que se derrumbaba a su alrededor. Ella no era una heroína. Pero tenía instintos y estos llevaban días gritándole. Algo estaba mal con Mark. Por eso ella lo siguió. Había esperado hasta que el sol se puso, y el cielo se tiñó de naranja y violeta. Mark había salido de casa hacía horas sin decir palabra. Naruto estaba demasiado distraído, demasiado absorto en su propia tormenta de dudas y dolor como para darse cuenta. Pero Nico se dio cuenta. Se movió rápido, con cuidado y en silencio, usando los tejados, las sombras de los callejones y la invisibilidad que conlleva ser una chica normal en un mundo de dioses. Y lo que encontró, destrozó la poca esperanza que le quedaba. En un almacén a las afueras de la ciudad, Mark se encontraba frente a una exhibición de holomapas y cuadrículas de orientación iluminadas en rojo. Las defensas de la Tierra. Ciudades importantes. Figuras políticas. Rutas satelitales. Todo catalogado. Todo expuesto. Ya no esperaba. Y junto a él estaba Nolan, con los brazos cruzados, en silencio, indescifrable. Cuando Mark dijo, «Nos mudamos esta noche», Nolan se limitó a asentir. Eso era todo lo que necesitaba oír. Nico dio un paso atrás y el suelo crujió. Antes de que ella pudiera correr, antes de que pudiera gritar, Mark estaba allí, bloqueando su camino. Sus ojos brillaban de diversión. No de sorpresa. No de ira. Simplemente pura diversión. «Bueno», dijo, «esto es perfecto.
El corazón de Nico latía con fuerza en su pecho. ¿Qué estás haciendo? Vas a matar gente. Vas a destruirlo todo. Mark ladeó la cabeza, sonriendo. Ay, Nico. No deberías haber venido. Pero me alegro mucho de que lo hicieras. Él se acercó más. Acabas de darme lo único que mantiene cuerdo a mi hermano. Nico intentó correr. Ella dio 3 pasos. Entonces Mark se adelantó y la atrapó por el cuello. Se quedó sin aliento, sus dedos arañando su agarre. Su agarre no era lo suficientemente aplastante. Solo lo suficiente para detenerla. Para recordarle lo impotente que era en realidad. Mark se inclinó hacia él y su voz era un susurro cargado de veneno. Gracias por ser su ancla. Pero las anclas hunden las cosas. Sus ojos revolotearon, su visión se desvaneció y luego todo se oscureció. Mark la dejó caer en sus brazos, inconsciente, frágil. La sostuvo por un momento, mirándola como un depredador estudiando un premio. Luego volvió a mirar a Nolan. Ella es nuestra ventaja. Él vendrá a nosotros cuando empiece. Nolan asintió levemente. No estará listo. La sonrisa de Mark se amplió. Espero que pelee. Afuera, el viento arreció. Las nubes se agitaron. Las estrellas parpadearon, distantes e indiferentes. Esta noche, el mundo cambiaría. Y Naruto tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Lo primero que notó Naruto cuando llegó a casa esa noche fue el silencio. Debbie había ido de compras o algo así, dijo, pero se suponía que Nico estaría allí. Él la llamó por su nombre una vez. Nada. Las luces seguían encendidas, su bolso seguía cerca del sofá, su taza de té seguía medio llena de antes. Pero la casa se sentía vacía. Naruto se quedó en el pasillo, con todos sus instintos gritando. Revisó cada habitación. Ella no estaba allí. Tomó su teléfono, sin mensajes. Sin llamadas perdidas. Sin mensajes. Algo estaba mal. Entonces la explosión sacudió la ciudad. El suelo tembló bajo sus pies. Naruto corrió hacia la ventana en un movimiento borrón justo a tiempo para ver el horizonte brillar rojo. El humo se elevaba desde el corazón de la ciudad. Una voz resonó en los canales de emergencia, apenas audible debido a las interferencias. Aquí la Agencia de Defensa Global. Nos están atacando, repito, la verdad está, Naruto no lo dudó. Salió por la puerta y voló hacia el cielo, volando más rápido que en días. Pero cuando llegó a la base ya había desaparecido. La otrora imponente sede de la CDA se había derrumbado en escombros, el humo negro se elevaba hacia las nubes, las sirenas sonaban en todas direcciones y los incendios iluminaban el horizonte. La gente corría por las calles. Helicópteros sobrevolaban. El mundo desconocía lo que estaba sucediendo, solo que algo había comenzado. Naruto aterrizó frente a la destrucción, escaneando los restos, con el corazón latiendo con fuerza. Nico, susurró. ¿Dónde estás? Entonces el mundo se detuvo. Todos los teléfonos. Todas las pantallas. Todas las tabletas, vallas publicitarias y señales de radio, todos a la vez. Todos los dispositivos electrónicos emitieron un parpadeo. Una nueva imagen se iluminó en la pantalla. Mark Grayson, erguido, imperturbable. Detrás de él, una bandera destrozada, mientras el humo se elevaba hacia un cielo crepuscular. Y sonrió. Gente de la Tierra, comenzó Mark con voz suave, demasiado tranquila para lo que acababa de hacer. Me llamo Mark Grayson. Algunos me conocen como Invencible. Hizo una pausa para dejar que el peso se asentara. Hoy todo cambia. Sus gobiernos les han fallado. Sus héroes les han mentido. Y ahora, se unirán al Imperio Viltrumita. El mundo escuchó con horror. Puede que aún no lo entiendas, pero lo harás. Ofrecemos paz. Orden. Evolución. Sométete y serás perdonado. Resistir, se inclinó hacia adelante hacia la cámara. Y te recordaré por qué me llaman Invencible. Su sonrisa se amplió cuando el vídeo se cortó. Capítulo 6, oh, hermano, fin.